Buenas noches para todos. Buenas noches, Lady. Listo, listo. Un momento, por favor. Ya. Vamos a iniciar. ¿Me confirma si están viendo ya la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, Sí, muchas profe. gracias. Listo, excelente. Vamos a iniciar. Entonces, bienvenidos todos. Pero mira, vamos a grabamos. Sí, está grabando. Bienvenidos todos. Espero pues se encuentren muy bien. Espero pues hayan tenido una muy buena semana. Que hayan podido pues avanzar bastante. Últimamente pues digamos he tenido o la calificación les he puesto 10 y no es porque tampoco esté tan mal las evidencias, pero como ya estamos entrando en el tema de lo que tiene que ver netamente con la programación, ya no tanto es documentación, nada por el estilo, pues la idea es que puedan entender o comprender los términos, ¿listo? Entonces, cuando les hago el comentario allí, siempre les escribo que por favor, si no llegan a entender algo, que me puedan contactar y organizamos una pequeña conferencia y les explico ello en una pequeña conferencia de forma breve. Ya con algunos he tenido la oportunidad de tener la conferencia y pues digamos se despejan dudas y comprenden un poquito mejor. A veces pues me comentan, es que yo pensaba que era esto, era de esta otra forma y pues de esa forma van a entender mucho mejor. Listo, entonces la idea de calificarles y que en este caso pues no llegasen a pasar la evidencia, no es tanto porque le quedó tan mal, pero pues la idea es que ustedes puedan adquirir el conocimiento de esa evidencia, ¿vale? Por eso siempre les brindo mi apoyo allí al momento de que no aprueben la evidencia. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir. Recordemos nosotros que nos encontramos desarrollando el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto número 4, la cual el objetivo es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Dentro de esta actividad de proyecto 4 tenemos material de formación relacionado con lo que es bases de datos, programación orientada a objetos, que es lo que vamos a ver ahorita, que tan solo son pues algunos documentos, más que todo documentación, entonces no va a ser tan difícil. Y material de formación relacionado con inglés y por allí hay un material de comunicación, unas evidencias de comunicación, que en este caso para este mes vamos a tener una profe, si no estoy mal, bueno, se me olvida el nombre, Bárbara, que nos va a ayudar a desarrollar esas evidencias de comunicación. Todavía no está asignada la ficha, por ende en estos días ya debería estar asignada en Territorium y iniciar en este caso a explicar las evidencias del área de comunicación para que lo tengan allí presente. Ahora bien, en cuanto a la conferencia del día de hoy, vamos a dar explicación a 3 evidencias, dentro de las cuales tenemos una, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. La siguiente, informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software y bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado, UML y patrones de diseño. En este caso, vamos a ver esas 3 evidencias. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a la evidencia número 1, tenemos nosotros taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Aquí les dejo los enlaces de lo que es el material de formación que ustedes pueden consultar para que puedan, digamos, desarrollar la evidencia o pueden encontrar términos, que inclusive necesitamos ahorita algunos términos. ¿Listo? Y pues también pueden investigarlas por fuera. Ahora bien, en cuanto a esta evidencia de taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, tan solo es un documento en el cual nosotros vamos a encontrar o a explicar, perdón, a explicar con nuestras propias palabras la siguiente terminología, en este caso que es programación orientada a objetos, y las siglas pues en este caso se utiliza POO, programación orientada a objetos, que son las clases, que son los objetos obviamente de esta temática de programación orientada a objetos, que es una clase en programación orientada a objetos, que es un objeto en programación orientada a objetos, que son los métodos, los atributos. Este pilares, en este caso, pues ya es como otra categoría, pero de programación orientada a objetos. Lo coloqué ahí, pues, pero realmente no es que vayan a buscar pilares. En sí, lo que quieren hacer es buscar la herencia en cuanto a programación orientada a objetos, la abstracción, ¿qué significa abstracción en cuanto a programación orientada a objetos? Encapsulamiento y polimorfismo.
¿Listo? Entonces lo que necesitamos hacer nosotros en cuanto a esta evidencia es, uno, una alternativa, ir a la plataforma, buscar el material de formación, en este caso llamado diseño, no, este no es. Conceptos básicos de programación orientada. Aquí en estos conceptos van a encontrar en este caso la abstracción, que era lo que nos mencionaban por allí, el encapsulamiento, si no estoy mal, la herencia, ¿no? El polimorfismo, creo que hizo falta por aquí la herencia. ¿Listo? Y por aquí en las clases van a encontrar ustedes, en teoría, qué son los objetos, qué es una clase y qué son los atributos. ¿Listo? Esta temática de programación orientada a objetos es muy similar a lo que ya veníamos trabajando con bases de datos, con el modelo entidad-relación. En sí, hagan de cuenta que esta tablita de acá es una entidad persona. ¿Sí? Una entidad persona que tiene unos atributos, nombre, apellido, edad, estatura y género. Pero esto de acá ya no se representa en bases de datos o no se representaría, no se graficaría como una base de datos, sino se utiliza para nosotros crear código. Crear código. En el código le decimos, por favor, vamos a crear una clase que tenga estas propiedades para nosotros poder reutilizar esas clases y crear objetos. Es decir, lo que estamos haciendo acá es, tenemos una clase que es personas y tiene esa clase unas propiedades, unos atributos, nombre, apellido, edad, estatura y género. Yo le digo, por favor, quiero crear una persona, entonces la creo y le digo Mars, el apellido Simpson, edad, no sé, 36, estatura 180, género femenino. Y crearíamos a Mars, que ya sería un objeto de esa clase. ¿Sí? ¿Alguien tiene manito alzada? Está ingresando Jorge. Listo. Si alguien tiene preguntas, porfa, me avisan. Pero hasta el momento de aquí no nos pide que hagamos nada por el estilo, sino tan solo les estoy explicando algo, una temática. Creo que alguien ahí a hablar. Qué pena. ¿No? Listo. Entonces, lo que les venía comentando es que esto es muy parecido a lo que es las entidades en cuanto a modelo relacional, entidad-relación y modelo relacional, solo que esto ya aplica es netamente para el código. Es decir, tenemos una clase en código que tiene nombre, apellido, edad, estatura, género, algo así como una especie de variables, pero se le llamarían atributos porque está dentro de una clase. Y yo le digo, por favor, quiero crear una persona y al momento de crear la persona le digo el nombre, el apellido, la edad, la estatura, el género y, por ejemplo, le coloco Mars, Simpson, 36, de estatura 180, género femenino. Y crearía mi objeto, que mi objeto sería Mars. ¿Listo? Si quiero crear otra persona, le digo, quiero crear, en este caso, esa otra persona con el nombre de Homero, apellido Simpson, 38, estatura 150, género masculino. Y algo particular es que en este caso, estas clases tienen unos métodos o pues acciones. Esos métodos es lo que pueden hacer estas clases. En este caso puede comer, puede hablar y puede reír cualquiera de estas 5 personitas. O pues ya objetos porque creamos un objeto a partir de esa clase. Y ahorita les doy un pequeño ejemplo de realmente cómo se visualizarían a nivel de código estos temas de clases. ¿Listo? Pero por el momento... Es como esto es Dime. como el ejemplo que hicimos del ejercicio de la radio. La información. No, realmente no hay que tirar código, no hay que programar nada, sino tan solo es un pequeño, digamos, una pequeña explicación como para que vayan teniendo un contexto más adelante. No sé si fue respuesta a tu pregunta o era otra parte. No, sí, sí, en cuanto a eso, sí, sino que pues como mencionó que en esta parte, pues no vamos a hacer código, ¿cierto? Sino Ok. esta parte se representa en código. Correcto, sí. Es Como decir, esa o sea, acción que hicimos de la clase de... ok. Ya te entiendo. Entonces, en sí, para esta evidencia, lo que necesitan es encontrar conceptos y explicarlo con sus propias palabras, nada más. Solo que yo les voy a dar una explicación de realmente por qué se utiliza esto, para qué se usa, cómo se come, qué beneficio nos trae, cositas como estas. Porque realmente nosotros quedarnos tan solos con los conceptos y no saber para qué se utiliza o no tener digamos, un ambiente en el que se aplique, no vamos a comprender muy bien la temática. Entonces, por eso les voy a mostrar un pequeño ejemplo
de cómo se aplica, obviamente en código, pero obviamente ustedes no van a tener que hacer el código. Si ustedes ya lo quieren hacer allá, pues muy bien, pero eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a código. ¿Listo? Para que todavía no se vayan a asustar. El código que les voy a mostrar no es algo que tengan que hacer, realmente es algo que les voy a explicar cómo estaría en este tema de clases. Que en sí, lo que necesitamos hacer más adelantito, en otra evidencia, es un diagrama de clases, es decir, en este caso el diagrama de clases se compone igual, así como de tablitas, y esas tablitas tienen unos atributos. O sea, es un diagrama muy parecido a lo que es el diagrama entidad-relación. Entonces, inclusive se pueden basar de ese diagrama entidad-relación, que más adelante la vamos a ver. Y ya más adelante, podríamos estar viendo ya cómo aplicar el tema de las clases, pero en código. Obviamente el día de hoy vamos a verlo, pero tan solo es un pequeño ejemplo para que ustedes puedan tener, digamos, un abrebocas de para qué se utiliza esto. ¿Listo? Entonces, nuevamente concluyendo, para esta evidencia, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, lo que ustedes deben hacer es un documento de Word con su portada, introducción, el desarrollo que en este caso sería qué es programación orientada a objetos, qué son las clases, qué son los objetos, qué son los métodos, los atributos, qué es la herencia, qué es la abstracción, encapsulamiento y polimorfismo, ¿vale? Entonces, eso es lo que estaríamos viendo en este caso. ¿Listo? Entonces, descripción de cada uno de estos elementos en sus propias palabras. Pueden investigarlo y luego pasarlo a sus propias palabras, qué fue lo que entendieron de cada uno de cada terminología de estas. ¿Entendió hasta ahí lo que hay que hacer en esta evidencia? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Ahora bien, más sin embargo, pues vamos a ver nosotros un pequeño abrebocas de realmente qué es POO o programación orientada a objetos, para qué se utiliza y cómo nosotros podíamos llegar pues a beneficiarnos de utilizar programación orientada a objetos. Que pues digamos también hay unos contras que es un pequeño nivel más de complejidad o curva de aprendizaje en cuanto a este paradigma. En sí nos dice aquí que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es una forma de nosotros programar. Una forma de programar, ¿listo? Nada más. Que se basa en la creación de objetos como unidades fundamentales de software. Cada objeto representa una entidad del mundo real con sus propias características y comportamientos. ¿Listo? Una metáfora, pues relacionada a esto que nos dicen aquí, es que imaginemos que un programa es como un conjunto de piezas de Lego. Cada objeto es como una pieza de Lego que se ensambla para construir una estructura más grande y compleja. Es decir, yo en la programación orientada a objetos creo una clase. La clase es algo abstracto. Algo abstracto es nosotros poder identificar qué compone algo. ¿Listo? Abstraer información, es decir, separar qué es lo que nosotros necesitamos para luego poder utilizarlo. Lo que hacemos es abstraer la información de un elemento de la vida real, supongamos una persona, y eso lo convertimos a código creando una clase. Le decimos en el código, créeme clase, y esa clase va a tener nombre, apellido, edad, no sé, dirección, país. Y en ese código, o con ese código, esa clase, yo le digo, por favor, quiero utilizarlo. Entonces, créeme una persona. Y al crear la persona me va a pedir cuál es el nombre de la persona, cuál es la edad, cuál es el país, cuál es tal cosa. Y ya tenemos nosotros nuestra personita. Que si queremos crear otra, pues le decimos en otra línea, créeme otra, y nos pide nombre, en este caso edad, país, etcétera, etcétera. Si queremos crear otra, pues otra línea y decimos nombre, edad, país y tal cosa. Entonces nosotros, el tener la programación orientada a objetos nos ayuda a reutilizar código porque no vamos a tener que estar creando, no sé, 10 líneas de código para decirle, esta persona va a tener un nombre, va a tener una edad, va a tener un país, sino solo con una línea de código le podemos enviar toda esa información. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. En sí, la clase, hagan de cuenta que es un código que tiene atributos que serían como una especie de variables, que ya lo hemos visto, la variable almacena información, ¿listo? Un valor. Y aparte de eso tiene métodos, que en este caso ya es código que permite realizar acciones de esa clase. Es decir, una persona puede llegar a comer, entonces tengo una función que diga comer, y en la función yo le puedo decir, en este caso, que haga algo en específico. ¿Listo? Si
en este caso una persona puede hablar, creo una función que le diga hablar y yo puedo hacer algo dentro de esa función, lo que yo quiera. En este caso la clase sería código. Y el objeto, pues en este caso sería otro código, pero un código de una sola línea en la mayoría de casos, donde le enviamos la información para crear esa clase, el nombre de la persona, la edad, el país, etc. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de ello. ¿Listo? Ahora bien, ¿para qué se utiliza la programación orientada a objetos? Nos dice aquí que la programación orientada a objetos se utiliza para modelar y resolver problemas de manera eficiente en el mundo de la programación. Una metáfora de esto sería la programación es un conjunto de herramientas en un taller de carpintería. Cada herramienta, en este caso, pues se representaría como un objeto, tiene su función específica y se utiliza para construir proyectos más grandes. Que en sí, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos unos cubitos, que esos serían, digamos, los objetos, que tenemos por aquí objetos de usuarios, premium, cursos, profesores, facturas, ventas, y estos se relacionan entre sí. ¿Listo? En sí, estos objetos realmente, hagan de cuenta que es como una herramienta en una carpintería, nos permite realizar acciones específicas. Los usuarios pueden iniciar sesión, los profesores pueden calificar a sus estudiantes, los cursos pueden tener muchos usuarios, en las ventas yo puedo tener en este caso muchos cursos, en las facturas pues puedo facturar muchos cursos y tener muchas ventas, también en este caso, digamos, pagarle a los profesores, bueno, cositas como esas. ¿Listo? Entonces, en este caso, la programación orientada a objetos nos permite a nosotros evitar escribir código, que sería una de las ventajas que tenemos nosotros al momento de estar programando. Y por otro lado, podemos nosotros evitar que intentemos crear dos personas con datos totalmente diferentes. Tan solo lo que hacemos es, listo, ya tenemos el código de crear personas, pues solo lo utilizamos en otra parte y si lo necesitamos en otro archivo, pues le decimos, necesitamos ese código y creamos una personita. ¿Listo? Aquí tenemos una pequeña imagen que nos dice qué es la programación orientada a objetos. Nos dice aquí que es un paradigma de programación que organiza las funciones en entidades llamadas objetos. El paradigma, hagan de cuenta que es la forma o una forma de programar. Nos dicen aquí que los objetos se crean a partir de una plantilla llamada clase. La plantilla clase, recuerden que en este caso es un código, pues ya en diferente lenguaje de programación podemos crear un código y pues en cada lenguaje se crea una clase de forma diferente. Cada objeto es una instancia de su clase, es decir, yo tengo el código persona o el código de la clase persona, pero eso tan solo sería una clase. Ya cuando yo necesite crear una persona, le digo new persona y él me va a crear una persona, es decir, me va a crear un objeto. Un objeto ya sería, en este caso, que esa clase se convierte a algo que va a tener información, va a tener un nombre, va a tener ya una edad, va a tener un país, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya puedo más adelante manipular ese algo. Entonces, hasta aquí tenemos para qué se utiliza la programación orientada a objetos. Uno, para nosotros, digamos, evitar escribir mucho código. Dos, para evitar, digamos, repetir el código en diferentes archivos. Y tres, que nos permite a nosotros realizar una serie de cosillas interesantes como es la herencia, es decir, si yo tengo una clase, digamos, animal, el animal tiene unos atributos, puede tener un nombre, puede tener un tipo de animal, y aparte del animal, yo puedo crear un animal perro, o un perro, que en este caso sería un animal. Y yo ya, pues en este caso, como tengo una clase animal que va a tener el nombre y el tipo, en el perro yo le digo, utilíceme esta otra clase. Entonces ya no hay necesitar decirle cuál es el nombre del perro ni nada por el estilo en la clase perro. Ahorita lo vemos un poquito más porque creo que lo estoy enredando. Ahora bien, en cuanto a la parte siguiente, tenemos los pilares en la programación orientada a objetos. Los pilares realmente, digamos que son, digamos, formas o más que formas, ¿cómo les digo? Acciones, no. Coloquémosle formas con las que podemos utilizar la programación orientada a objetos. Podemos nosotros, en este caso, encapsular objetos, podemos
utilizar el polimorfismo, podemos utilizar la herencia para decirle que nos traiga las propiedades de una clase padre, etcétera, etcétera. Podemos utilizar el polimorfismo para, si tenemos una clase padre que puede hablar y creamos una clase de hijo, le decimos que el hijo va a hablar diferente al padre, entonces hace algo diferente. Reescribimos la información que tiene ese método o algo por el estilo. Eso lo vamos a ver ahorita en este pequeño ejemplo para que ustedes comprendan mejor de qué va la programación orientada a objetos. En sí, tenemos este código por acá. Vamos a verlo. Este código está en JavaScript. Entonces, aquí lo que decimos es, por favor, quiero que me cree una clase animal, llamada animal. Abrimos llaves y aquí la llave cierra al final. ¿Listo? Esta clase animal va a tener un constructor, es decir, en este caso, que cuando creen un animal, él debe enviarle el nombre, el tipo y la edad al momento de crear un animal. Y esto se va a guardar en las propiedades de esta clase. Este this significa las propiedades de la clase animal. Lo que dice aquí es, al momento de que creen un animal, envíen esta información, pues yo lo que hago es guardarla en los atributos de esta clase. Y aparte de eso, que tiene atributos, tiene nombre, tipo y edad, tiene una función o un método, perdón, llamado hacer sonido. Es decir, el animal puede hacer un sonido. Y al momento de yo crear un animal, tengo que enviarle el nombre, el tipo y la edad. Ahora, por aquí tenemos en este caso lo que sería la herencia, que es lo que yo venía comentando y es, ahora quiero crear una clase perro, pero esa clase perro quiero que extienda animal. ¿Qué hacemos cuando extiende? Es decirle, por favor, quiero que tenga esos mismos atributos. Quiero que tenga el nombre, el tipo y la edad. ¿Listo? Por ende, aquí yo en el constructor nunca le coloco nombre, tipo, edad. Lo único que le digo es, por favor, voy a utilizar los atributos de la clase super, que sería en este caso animal. El super me referencia a la clase padre, que sería en este caso lo que está en el stem. Y yo le envío los parámetros, en este caso, que sería el nombre, para construir el animal de arriba, el nombre. Luego el tipo, pues le coloco en este caso quemado aquí perro, porque en este caso, pues la clase sería perro. Y le envío la edad, que es la edad que me están enviando también al momento de crear un perrito. Entonces, en la edad la envía acá. Y con esto nosotros ya tenemos unos atributos de la clase animal, pero esta clase animal, pues en este caso también le pertenece a perro. ¿Listo? Momento, por favor, momento. Listo. Entonces, lo que venía comentando aquí es que esto ya sería en este caso herencia, porque lo que hace es que el perro va a heredar los atributos de animal. Y yo lo que puedo hacer es tan solo enviarle la información y él va a tener estas mismas propiedades. Va a tener el nombre, el tipo y la edad, aún siendo un perrito. Lo único que yo le hago extra aquí es enviarle una raza, que esta sería algo diferente. La raza, no cualquier animal tiene una raza. ¿Listo? Entonces, en este caso, aparte de tener unas propiedades, unos atributos, esta clase perro, puedo tener unos métodos que es hacer sonido y esto ya sería polimorfismo. ¿Por qué? Porque animal también tiene una clase llamada, perdón, un método llamado hacer sonido. Si yo utilizo el método hacer sonido del animal, él va a decir hacer sonido genérico. Y si yo utilizo hacer sonido de perro, él va a decir ladra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya lo que estoy haciendo es sobreescribir ese método y esto se le llamaría polimorfismo. A lo que está aquí arriba se le llamaría herencia porque está extendiendo las propiedades del papá. Y en este caso sería la herencia cuando ya la utilizamos. Decirle, por favor, quiero que las propiedades del papá le envíe el nombre, en este caso el tipo y la edad. Y en este caso lo que está acá, el nombre, el tipo y la edad. Luego de esto tenemos otro método aparte, que ya es un método directamente pues, de la clase perro porque no lo va a tener animal. Lo puede tener, sí, lo podemos crear, pero al momento no lo tiene. Entonces aquí ya lo que hago es, bueno, esto de acá arribita tan solo son clases, que es lo que les decía. La clase es algo o una abstracción que realmente nosotros identificar de qué está compuesto un elemento. En este caso un perro está compuesto de un nombre, está compuesto en este caso de la edad, está compuesto de la raza, estaría compuesto también del color, estaría compuesto, no sé, de muchas cosas más, que serían las propiedades, los atributos, serían estos de this. Y el perro puede hacer unas funciones o puede realizar algunas acciones que serían hacer sonido, que sería en este caso poder caminar, poder correr,
poder tomar o beber agua, entre muchas acciones más. En este caso tenemos dos acciones, que es una es hacer sonido y la otra es obtener información. ¿Listo? Como les estaba comentando, esta tan solo es una clase algo abstracto de lo que podría hacer un perro. Pero más abajito yo lo que le digo es new. Con la palabra new yo lo que le estoy diciendo, pues, créeme un animal. Le digo, créeme un animal. Quiero crear un nuevo animal. El animal, recordemos aquí arriba que lo que nos pide es el nombre, el tipo y la edad. Por ende, yo lo que le envío aquí es el nombre del animal genérico, el tipo desconocido y la edad 56. Este animal genérico yo lo guardo en esta variable animal genérico y yo puedo decirle animal genérico punto hacer sonido. ¿Por qué? Porque en este caso esta función pertenece a la clase animal. Por ende, si yo creo un animal, yo puedo hacer un sonido. ¿Listo? Y ese sonido sería, en este caso, este texto, hacer un sonido genérico. Ahora bien, yo guardé el animal en esta variable y quiero crear, en este caso, un perro. Y el perro yo le digo, pues créeme un perrito. ¿Sí? Y el perro, ¿qué es lo que nos pide en este caso? Nos pide aquí arriba el nombre, la raza y la edad. Entonces yo le envío aquí al perro el nombre Max, la raza al Golden y la edad 23. Con esto yo ya he creado un perrito y lo guardo en una variable. Y aquí más abajito lo que le digo es perro.hacer sonido. ¿Por qué funciona esto? Porque yo aquí tengo un método de hacer sonido. Obviamente aquí va a retornar o a imprimir ladra. Listo, nos va a dar la información de ladra. Y tenemos también otro método llamado obtener información que nos estaría imprimiendo el nombre, el tipo, la raza y la edad de ese perrito. ¿Listo? Entonces aquí ya lo que estamos haciendo en estas líneas de acá es crear objetos. Es decir, arriba tan solo estamos nosotros abstrayendo la información de lo que está compuesto un animal, de lo que está compuesto un perrito, y aquí abajito lo que le decimos es quiero crear un animal, quiero crear un perrito. Esto es la equivalencia a un objeto. Esos serían los objetos, es decir, ya cuando yo creo algo. En este caso, estas serían las clases. ¿Sí? Esa sería la clase abstracta o algo abstracto en este caso de lo que es un perrito. Aquí ya sería esto el polimorfismo porque como les comentaba, esto sobrescribe lo que está aquí arribita del animal, que es lo que está heredando. Esto sería la herencia porque le estamos diciendo en este caso que extiende el animal, por ende va a tener las propiedades del nombre, del tipo y la edad. ¿Listo? Entonces aquí hay varios conceptos que ustedes pueden utilizar o, digamos, tener en cuenta para más adelante, o al menos asimilar realmente de qué es lo que estamos nosotros hablando con la programación orientada a objetos. Porque en muchos casos podemos ir, ver la documentación, escribir, investigar, pero nunca comprendemos realmente cómo es que se utiliza en cuanto a código. Entonces, este sería un pequeño ejemplo de utilización en código. Como les digo, esto no va a ser una tarea actualmente, va a ser más adelante, pero la idea es que ustedes puedan comprender de qué o cómo es que está funcionando. Aquí tan arriba creamos en este caso la clase, que es algo abstracto de la información de lo que tiene un perrito, de qué puede hacer. Aquí abajito le decimos créeme un perrito y ya yo puedo en este caso utilizar los métodos de ese perrito. ¿Listo? Hacer sonido, obtener información. Y esto es realmente lo que nos estaría retornando por aquí abajito en cuanto a la consola. En este caso, el animal genérico, que sería este de acá, cuando le digo hacer sonido, él me imprime, hace un sonido genérico. ¿Por qué? Porque eso sería un animal genérico que sería el de arriba. Dice, hace un sonido genérico, el animalito. Y por ende, en cuanto al perro, miremos que el perro me dice sonido, ladra. ¿Por qué me dice ladra? Porque yo sobreescribí el método de hacer sonido y le digo, el perro ladra. ¿Listo? Envíeme ladra. Por ende, el perro va a ladrar y el animal genérico va a decir, hace un sonido genérico. Que en este caso el animal genérico tiene una edad, sí, tiene también un tipo, sí. Y algo de diferencia de entre animal y entre perrito es que en este caso el animal no tiene lo que es una raza. ¿Sí? Solo lo tiene el perrito. Es algo ya extra que tiene en este caso lo que es la clase perro. ¿Listo? Y eso lo podemos acceder ya al momento de nosotros crear un pequeñito objeto. Esa sería una pequeña explicación de realmente qué es la programación orientada a objetos,
para qué la utilizamos y nos hace falta ver las ventajas. ¿Qué sucede? Supongamos que yo quiero crear otro perrito, entonces lo único que hago es decirle, listo, quiero crear mi perro 1 y le digo, en este caso ya no se llama Max, sino se llama Toby. Va a ser de la misma raza Golden y este Toby tiene 10 añitos. Y quiero crear otro perrito, entonces le digo, quiero crear mi perrito 2. Le digo en este caso que se va a llamar Loki. Y en este caso va a ser de la misma raza Golden y va a tener 5 años. Y yo ya puedo crear muchos perritos más. Miremos que en este caso con una sola línea de código ya estamos creando lo que es un perrito y al momento de que yo le diga hacer un sonido, pues el perrito me va a decir ladra. Listo. Si yo le digo obtener información, él me va a mostrar la información de ese perrito. Va a mostrar el nombre, el tipo, la raza y la edad. Entonces esto nos permite a nosotros ahorrar código para evitar tener algo que estamos haciendo por allí anteriormente, que era, por ejemplo, un ejemplo de persona, que lo que estamos haciendo es crear un objeto de esta forma, y aquí le decíamos persona.nombre es igual a Juan, y el persona.apellido, digamos, edad es igual a 15, y el persona.país es igual a Colombia. Y si queríamos crear una segunda persona, pues lo que hacíamos en este caso es duplicar todo este código y decirle pues que esto va a ser la persona 1. Y si queríamos crear otra personita, pues decirle en este caso que va a ser la persona 2. ¿Sí? Lo podríamos hacer de esta otra forma. O lo podríamos hacer inclusive todo directamente en una sola línea, pero no vamos a tener una estructura definida, porque aquí yo le puedo decir, listo, va a tener un nombre Juan, voy a tener una edad, en este caso 15, voy a tener un país, Estados Unidos, y si yo quiero crear otra persona 4 y le digo, no, es que esta persona 4 va a tener en este caso una dirección. Él me va a dejar crearlo y miremos que en este caso ya no serían personas iguales o no van a tener las mismas características. ¿Sí? Entonces la idea como tal en este caso de crear clases es 1, facilitar la creación de objetos. 2, en este caso, evitar que los objetos sean diferentes por, no sé, porque estamos viendo otro archivo y no recordamos que necesitamos también añadir la dirección. Entonces nosotros con la clase garantizamos sí o sí que siempre nos pida la dirección. ¿Por qué? Porque si le decimos aquí que nos pida la dirección, pues él nos va a retornar un errorcito y nos va a decir, vea, usted le hace falta enviar la dirección en este perro, en este otro y en este otro. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros realizar la programación orientada a objetos. Entonces, en este caso, evitar escribir mucho código, garantizar que en todas las partes que creemos un perrito, creemos una persona, se esté creando de la misma forma, porque más adelante yo voy a tener que utilizar una propiedad y supongamos, si no utilizamos una clase, podemos llegar a cometer el error de que nos diga que no existe esa propiedad o ese método. Y 3, que podemos nosotros hacer, digamos, vamos a hacer diferentes acciones, diferentes formas de utilizar los objetos como la herencia para que herede como tal los atributos de una clase papá y no tengamos que escribir ese otro código. Que podemos utilizar polimorfismo para sobreescribir un método porque en este caso un perro hace un sonido diferente que un ave y hace un sonido diferente que un gatito. Podemos utilizar, pues, bueno, la abstracción en este caso ya es el proceso en el cual obtenemos la información, decimos un perro va a tener un nombre, va a tener una raza, va a tener X y X cosita. Y el encapsulamiento, realmente no me acuerdo hasta aquí, pero les quedo viendo eso en la explicación de código. Entonces, recordemos nuevamente o recapitulemos que en esta evidencia lo que tienen que hacer es dar una descripción de esos elementos, ¿listo? De esas características. Luego de pasar esta temática, tenemos la siguiente evidencia que nos dicen informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Para esta otra evidencia, lo que nos dice aquí es lo siguiente. Los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de procesos del proyecto de software. Sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto
Puede ser otro proceso o una entidad externa al proyecto, como el cliente. Ejemplo de algunos entregables que nosotros hemos realizado, la captura de requisitos, que hemos obtenido los requisitos que necesitamos para poder saber qué es lo que vamos a hacer en el software, la especificación de requerimientos, que era realmente, listo, es que el software tiene que poder registrar usuarios, eliminar usuarios, hacer tal cosita. El diseño de software, que ya sería en la parte en la cual nosotros vamos a crear las vistas. El registro de la trazabilidad, bueno, en este caso, esto realmente no es, digamos, tan... Por el momento no lo hemos visto, entonces estos yo creo que se podría omitir. ¿Dónde está esto? El registro de trazabilidad. Esto realmente es como para nosotros poder, digamos, saber en dónde vamos. O creería yo que es para llevar la trazabilidad del código, cómo es que se está ejecutando. Casos de prueba es donde nosotros vamos a probar, listo, es que esto se debe realizar de esta forma y si lo realizamos de esta forma o si intentamos registrar un usuario, él nos debería registrar un usuario o nos debería arrojar un error si no le enviamos el correo o nos debería arrojar un error si la contraseña que estamos utilizando no es correcta. Reporte de pruebas, especificaciones del sistema, pues algo parecido a la parte de reportes de pruebas, esto ya sería como un pequeño informe de la aplicación de las pruebas hechas en el sistema, manuales de usuario, manuales técnicos, que serían también otros entregables que podríamos estar haciendo en cuanto al proyecto. Esto de aquí arriba están solo unos pequeños ejemplos de nosotros qué podamos a poder entregar al momento de terminar nuestro proyecto o al momento de que estemos avanzando. Ya tenemos la captura de requisitos, la especificación de requisitos y no me acuerdo, creo que en esta parte no hemos todavía desarrollado algo o diseños o vistas, me parece que sí, ¿cierto? Algunas vistas, algunas pantallas, no estoy bien seguro. Creo que no. No, señor. Listo. Podríamos desarrollar también vistas de cómo se va a dar nuestra aplicación. Podemos nosotros también desarrollar los casos de prueba, que sería, si esto llegase a pasar, pues vamos a tener este resultado o debería ser este resultado. Si se cumple es porque lo desarrollaron bien. Si no se cumple es porque está desarrollado mal y toca hacer correcciones. El reporte de pruebas, que ya sería como una especie de informe en el cual decimos es que estas pruebas están todas bien. El manual de usuario es cómo el usuario va a poder utilizar el sistema. Esos serían algunos entregables, pero realmente en cuanto a lo que nos dice la evidencia que debemos hacer es lo siguiente. Elementos a tener en cuenta en la evidencia. Debemos entregar un informe, en este caso de análisis, identificando las características del software a diseñar. Luego de eso, definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollado. Y seguido a esto, definir los entregables de diseño, siguiendo los conceptos y principios de orientación orientada a objetos. Bueno, en este caso, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de realmente lo que hay que hacer. Como ejemplo, tenemos aquí un pequeño proyecto de un sistema de biblioteca. ¿Listo? El primer punto nos dice nosotros debemos identificar, en este caso, las características del software a diseñar. Dentro de esas características nos dice aquí que en esa sección describir las características y funcionalidades clave del software que se va a desarrollar. Funcionalidades principales de este proyecto es registrar libros, incluyendo el título, autor, género, número de copias. Registrar usuarios con tal información. En este caso, también vamos a tener préstamos y devoluciones de libros, vamos a poder buscar libros, vamos a poder generar informes de libros prestados y devueltos. Eso sería el primer puntito. El segundo punto nos dice aquí que debemos definir las plataformas tecnológicas, que esto era creo que algo que hemos desarrollado por allí, en una evidencia llamada diseño de las fichas técnicas. Creo que hemos definido por allí la plataforma en la que vamos a desarrollar, por ejemplo, el lenguaje de programación que vamos a utilizar, una base de datos en este caso que vamos a utilizar, un entorno de desarrollo, en este caso sería un programita en el cual vamos a desarrollar, un framework, en este caso si se va a utilizar un framework. ¿Qué estudia realmente aquí? Pues para mi concepto no debería estar, digamos, ubicado en esta actividad de proyecto, pero vamos a poder hacer el esfuerzo para más adelante poder ir a corregirlo en dado caso de que necesitemos correcciones. Luego de ya definir nosotros las plataformas que vamos a utilizar para desarrollar, lo que hacemos es, este tercer paso, definir los entregables de diseño. Decimos aquí, mencionamos los entregables de diseño que serían producidos. Esto es como una especie de plan que nosotros vamos a aplicar o vamos a tener en cuenta para crear nuestro proyecto. Es tan solo un plan, no es que vamos a tener que hacer diagramas ni nada por el estilo.
Este es solo un plan de texto diciendo, es que se va a hacer esto, necesitamos hacer esto, se va a hacer con estas características y vamos a hacer esos entregables de diseño. En cuanto a los entregables de diseño, tenemos aquí diagramas de clases en UML para el sistema, diagramas de flujo de la funcionalidad de préstamo y devolución, y un diseño de una interfaz de usuario, capturas de pantalla de las pantallas principales. Podríamos también tener diagramas de casos de uso para que la persona o el cliente pueda tener en este caso un pequeño ejemplo de cómo estaría funcionando nuestro sistema internamente o cómo estaría funcionando el sistema a nivel general. Y esto, en este caso, sería lo que debemos hacer, estos 3 puntitos. El cuarto que le coloqué aquí es tan solo, pues ya que en el cual nosotros debemos crear el informe, debemos colocar en este caso una portada, luego pues una introducción, seguido pues vienen las características, la plataforma tecnológica, los entregables y las conclusiones. Aquí pues en las características tenemos, digamos, colocar a detalle las funcionalidades principales. Traten de, digamos, colocar, es que se puede registrar bibliotecas, pero aparte de eso en la biblioteca vamos nosotros a necesitar el título, el autor, género y número de copias, cositas como esas. Es que tampoco, listo, registro de libros, registro de utilización de libros, eliminación, registro de personas, eliminación de personas, etcétera, etcétera. Entonces, tratan de ser un poquito más específicos. Aquí una pequeña descripción de cómo estas funcionalidades benefician al usuario, es decir, por qué esas funcionalidades pues van a, digamos, o las vamos a necesitar. En la plataforma tecnológica, pues ya la lista de lo que tenemos aquí anteriormente, sería esto de acá, lenguaje de programación, la base de datos, etcétera. Y en este caso una justificación de por qué eligieron esta tecnología. Es que elegí Java porque Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que nos permite evitar errores al momento de programar, de crear un sistema bastante complejo, bastante escalable. Es que elegí una base de datos MySQL porque es una base de datos simple en la cual podemos crear proyectos pues rápidamente, utilizando tecnologías, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entregables de diseño, pues ya tenemos enumeración de los entregables, en este caso, que sería este otro punto, que vamos a entregar diagramas de clases UML, diagramas de flujo, diseño de la interfaz de usuario, diagramas de casos de uso, y vamos a tener una pequeña descripción de cada entregable, es decir, que estaríamos entregando un diagrama de clases, o para qué sería el diagrama de clases. El diagrama de clases que vamos a entregar permite nosotros identificar qué tantas clases están interactuando en nuestro sistema con el fin de entender la composición interna de nuestro proyecto. Que el diagrama de flujo es la forma en que va a funcionar nuestro módulo de préstamos y que la persona tiene que dar clic en tal parte. O sea, no es tan, digamos que vayan a escribir clic en tal parte, sino el objetivo es describir la funcionalidad de los módulos de préstamo y devolución para que el cliente pueda entender más fácil cómo utilizar la herramienta. En el tema del diseño de interfaz de usuario, pues sería, vamos a crear las vistas con el fin de que la persona pueda ver antes de estar creado el sistema, cómo estaría desarrollado, cómo se vería ante los ojos de él. Eso sería la descripción de cada entregable y su relevancia en el proyecto. Y por último, las conclusiones, pues ya un resumen de aspectos clave del proyecto y una reflexión sobre los desafíos o oportunidades que presentan en este caso. Eso es realmente lo que vienen a hacer en esta otra evidencia. Un pequeño, digamos, informe en el cual, pues, coloquen las características del software a diseñar, las plataformas a utilizar, plataformas tecnológicas y los entregables de diseño, en este caso, que se van a hacer. Obviamente, como les digo, eso es un plan. No es que vayan a colocar a crear diagramas de clases, diagramas de casos de uso o vayan a crear interfaces. Es tan solo un plan que vamos nosotros a seguir más adelante. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí lo que hay que hacer en esta evidencia, chicos? Sí, señor, pero pues en resumidas cuentas, realmente los primeros pasos, paso 1, 2 y 3, Ya estamos están obteniendo esta con información de la mitad. relación, sí, prácticamente, pues Solo digamos que viene siendo, está relacionado a actividades que anteriores, ya es habíamos, correcto. exactamente. Entonces Entonces es es como volver a consolidar la retomar. información. Ya esta cuarta parte, pues toca ya Organizarlo. revisar las características, la Correcto. plataforma que vamos a utilizar y demás. Correcto, correcto.
En sí, las características, plataformas y entregables, pues es algo que ya hemos visto anteriormente, pero la idea es refrescar esos conocimientos. Y aquí, pues lo único que debemos hacer es, digamos, dar una pequeña descripción, o sea, algo más de dar una pequeña descripción de las funcionalidades, justificar el por qué se eligió la tecnología o las tecnologías y una breve descripción de cada entregable de lo que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Eso es lo que se va a hacer en esta evidencia. Una pregunta, pero podemos hacer uso de esa información que ¿Sí? De la que ya hemos hicieron hecho. anteriormente, sí. Es consolidarla, mejor Sí, dicho. consolidarla y dar una pequeña, en este caso, descripción y justificación. Ajá, O si la tiene anteriormente, pues mucho mejor. Lo que hacen es ok. colocarla aquí, no hay problema por eso. Listo, ¿Listo? muchas gracias. Listo. Eso sería la siguiente evidencia. Y por último, tenemos en este caso bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado, UML y patrón de diseño. Aunque patrón de diseño creo que no hay nada en esta evidencia. Vamos a ver. En esta evidencia nosotros tenemos aquí lo siguiente. El UML es un lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar y construir y visualizar documentos en un sistema. Por lo general, se lo utiliza para especificar o escribir métodos o procesos. Recordemos que UML es un lenguaje modelado unificado, que en este caso UML es una forma de crear gráficos, nada más. Con UML podemos crear un diagrama entidad-relación, podemos crear un diagrama de clases, podemos crear los diagramas de casos de uso, podemos crear diagramas de actividades, de secuencias, muchísimas especies de diagramas. Es decir, UML realmente es que para crear un diagrama de clases tienen que utilizar este grafiquito de esta forma. Es que para unir una relación de un diagrama de clases con otro, debo utilizar una flechita con estas características. Eso realmente es UML para que lo comprendan allí. Creo que habíamos visto también temática con UML anteriormente y lo que nos dice aquí la evidencia es lo siguiente. Debe elaborar un informe del lenguaje unificado de modelado UML, estudiar el componente formativo llamado diseño conceptual bajo paradigma orientado a objetos, que sería este de acá arribita, por acá. No, perdón, este otro. Diseño de modelado conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, donde también hay una introducción a UML. Aquí nos recuerdan, nos refuerzan realmente de qué se trata UML, en este caso, que UML, pues como les digo, es tan solo una especificación para crear este diagrama, tiene que utilizar estos gráficos de esta forma, o esta formita de unirse con esta otra para representar una relación. Cositas como esas. Aquí tenemos diagramas de clases, miremos acá, componentes de un diagrama de clase, en este caso, bueno, perspectivas que se puede utilizar para un diagrama de clase. Y por aquí creo que teníamos un pequeñísimo ejemplo. Bueno, las relaciones en este caso. Aquí tenemos un ejemplo, un diagrama de clases. Sería una clase papá y al momento de que hereden, pues esto realmente tiene esas mismas propiedades, pero ya tiene una propiedad aparte que los hace diferentes de los demás. Bueno, cosas como esas, pero en sí lo que vamos a hacer en este caso, en esta evidencia, es ir a estudiar este componente formativo, profundizar con el material de apoyo y lo más importante aquí es con sus propias palabras elaborar un resumen sobre UML. Realmente lo que vamos a hacer es elaborar un resumen sobre UML. Elaborar también un glosario de la terminología de UML. ¿Qué es UML? ¿Qué significa? Que es un diagrama de clases, que es un diagrama de casos de uso, que es un diagrama entidad-relación, que es un diagrama de actividades, que es un diagrama de flujo, que es un diagrama de secuencia, que es un diagrama de paquetitos. Entonces, lo que van a hacer es ver este documento, este material de formación, hacer un resumen de UML, elaborar un glosario, que recuerden que un glosario es la palabra y la descripción o el concepto de esa palabrita. Y se debe seguir en este caso las normas básicas, que es una portada, una introducción, el desarrollo y las conclusiones. Es decir, otro entregable, otro documento. ¿Alguien tiene manito alzada? Creo que escucho un sonido. Sí, profe, tengo una pregunta. Digamos, el nombre de la evidencia allá arriba, esa no es la misma que vamos a entregar. Ok. Me faltó cambiarle. Bueno. Buena anotación. Bueno, esto no es acá, es abajito. Informe. Bueno, inclusive esto también está malito. Taller y aquí dice informe entregable y aquí dice diseño de conceptual. Jejeje, me quedó mal. Y este de aquí también debería cambiar.
Listo, esto es. Gracias allí, Marcos. Listo, entonces, para esta evidencia, crean su resumen sobre UML, elaboran un glosario y crean un documento con portada, introducción y el desarrollo y las conclusiones. Y eso se envía a la plataforma. Eso es realmente lo que hay que hacer en esta evidencia. Aquí un ejemplo de estructura, introducción, una breve introducción al informe sobre UML, su importancia en el desarrollo de software. En el resumen ya, pues, en este caso, ¿qué es UML? Para ustedes que entendieron sobre ello, qué características tiene UML, qué nos permite realizar UML, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cositas como esas. Y el glosario, en este caso, terminología UML, por ejemplo, un diagrama de clases es la que representa tal cosita, un diagrama de secuencias hace una interacción con tal cosa, los diagramas de clases de uso nos muestran las interacciones entre tales y tales elementos, y por último, las conclusiones. Un breve resumen sobre la importancia de UML en el desarrollo de software y cómo mejorar la comunicación y documentación del sistema. Y cómo mejorar la comunicación y documentación del sistema. ¿Listo? Esta es realmente la estructura que ustedes pueden seguir para crear esta última evidencia. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Duda, pregunta? No, señor. No, señor. ¿No? Listo. Esto es realmente lo que necesitamos hacer en estas 3 evidencias. Como ven, realmente está en solo documentación, ¿sí? Un documento de un resumen de UML, por aquí tenemos el otro que sería ya un documento donde vamos a especificar las funciones, las tecnologías que vamos a utilizar para el proyecto, que vamos a entregar, diagramas de clases, interfaces, vamos a entregar también diagramas de flujo y también, en este caso, definiciones sobre los conceptos de programación orientada a objetos, que ya en la próxima clase vamos nosotros a ver cómo crear un diagrama de clases. Y por ende es importante que ustedes puedan hacer esta evidencia lo antes posible para que entiendan qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método y lo puedan asociar con una actividad que vamos a hacer la próxima clase creando un diagrama de clases. ¿Listo? Eso es. Entonces, en estas 3 evidencias tan solo es documentación, nada más. Eso es, chicos. Pues, ¿tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, señor, de mi parte. Listo. Pues en Profe, ese caso, sí, cuéntame. Referente Sí. a estas evidencias, las de la clase del día de hoy, no. Pero sí, profe, pues tengo una duda con relación a las evidencias de la clase anterior. Y es que de pronto, no sé si usted fue o sea posible que nos dé más tiempo, o bueno, en mi caso que me regale más tiempo para diseñar lo que es el modelo lógico del software a realizar. Porque Sí, pues, no hay ningún problema. pues sí, no hay problema, profe. Sí, Sí, no hay soy problema. uno de los que ya le ha enviado, ya me ha devuelto varias veces la evidencia, pero pues ya le he hecho las correcciones de allá de acuerdo a sus indicaciones. Listo, excelente, Marcos. Ahí también importante es que si no tienen o no saben cómo realizar o cómo iniciar en cuanto al diagrama relacionado a su proyecto con diagrama de relación, me avisan, porfa. Organizamos una sesión, como siempre les digo. De mi parte, hay toda la disposición para ayudarles a ustedes para que comprendan las temáticas. Obviamente, yo no voy a hacer, no voy a hacer la reunión y les voy a crear el diagrama, sino les voy a decir, en este caso, qué necesita usted guardar. Entonces, dependiendo de lo que necesite guardar, le digo, listo. Miren que usted está identificando que necesita guardar la cosa, por ende, eso va a ser una entidad. Entonces, esa entidad que va a tener o que vamos a guardar de esa entidad, avis. Entonces, eso que vamos a guardar de esa entidad serían los atributos. Entonces, cuitas como esas. Es decir, yo en las conferencias las voy a guiar a ustedes para que ustedes puedan comprender cómo realizar eso. Uno, pero en este caso, si yo lo hago, pues realmente les estaría haciendo la tarea. Dos, si ustedes lo hacen, van a comprender mucho más rápido o pues con mayor entusiasmo cómo es que se crea un diagrama antirrelación. Y 3, pues vamos a adquirir más conocimiento. ¿Listo? Entonces, digamos, esas son las 3 razones por las que las conferencias, pues lo que hago yo es guiarlos con respecto al proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Obviamente eso también aplica para las demás evidencias. Cuando hay alguna evidencia que está mal, pues
Nos reunimos fácilmente, revisamos, ¿sabes que eso está mal por esta forma? Entonces entendamos que esto se va a hacer así porque esto otro, pues no haría, digamos, al caso que nosotros estamos utilizando. Algo parecido. Entonces, la respuesta es sí, Marco, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero, nuevamente, Ok, profe, gracias. avisen. La intención no es corcharlos a ustedes con evidencias difíciles, sino brindarles ayuda para que ustedes puedan desarrollar esas evidencias. ¿Vale? Entonces, chicos, Gracias, profe. Muchas gracias. de mi parte no sería nada más. Entonces, espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien. Y como siempre, pues la conferencia estará siendo grabada y subida a la plataforma para que ustedes la puedan visualizar. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, Gracias, chicos. Gracias, profe. A todos. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego.